Muy queridos amigos de Iglesia Televisión, un cordialísimo saludo y bienvenidos a este espacio con el amigo de Maus, una oportunidad para crecer en la oración, para fortalecer nuestra relación con Dios y que aprovechemos todas estas herramientas que este queridísimo canal desde la sencillez ofrece para la evangelización y para nuestro encuentro con Dios. Como debe ser este y todos los espacios, nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos que nos regale la luz maravillosa de su Espíritu, para que nuestra inteligencia y nuestra voluntad sean potenciados. Dice Santo Tomás de Aquino que la gracia supone la naturaleza. Entonces todo lo que ponemos, todo lo que sabemos, todo lo que hemos estudiado, todo el tiempo que hemos dedicado, los ponemos en las manos de Dios y le pedimos que nos regale su luz para que permita que este encuentro sea de la mejor manera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Señor, en tus manos ponemos todo lo que somos y tenemos. Ayúdanos a que este momento, a que todo nuestro corazón se disponga de la mejor manera y que esta semilla de la oración dé frutos para gloria de tu divino nombre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya nos hemos puesto en las manos de Dios, en sus manos está nuestro corazón. Pidámosle pues, y con esa tónica, con nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro corazón bien dispuestos, vamos al programa del día de hoy. En la ocasión anterior les hablaba a ustedes de una frase de Santa Teresita del Niño Jesús que nos hablaba que la oración es una mirada al cielo, está en el corazón encendido y lanzado hacia Dios. Y siguiendo con esa tónica que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a profundizar en 3 puntos muy importantes, pero antes de ese punto que vamos a tratar en el día de hoy, quisiera compartir con ustedes una historia muy bonita de un cardenal vietnamita, es el cardenal Van Thuan. El cardenal Van Thuan estuvo preso mucho tiempo en una cárcel a causa de la fe. Y en ese proceso de soledad, de estar agobiado, abatido, cansado de la vida, eh, partamos de algo muy importante, y es que el cardenal Van Thuan estuvo en la cárcel porque fue inocente por el simple hecho de ser obispo, de ser sacerdote. Entonces, imagínense ustedes 24 horas en una casita estrecha, en una cárcel que prácticamente no les daba de comer. Entonces el cardenal Van Thuan escribió un libro muy bonito y muy precioso y muy bello que se llama 5 panes y 2 peces, en el cual cuenta cómo se pudo mantener de pie en esos momentos de dificultades que tuvo en la cárcel. Y uno de esos se llama 5 panes y 2 peces, que son 7 experiencias de Dios, 7 manifestaciones de Dios que permitieron al cardenal estar de pie, confiar en Dios, esperar en Dios y ser testigo de la esperanza. Entonces, uno de sus métodos de encuentro con Dios fue su voz interior que le decía: Van Thuan, aprovecha el momento presente, que de hecho fue su primer pez. El ser consciente de que mi Dios le permitió estar en ese lugar y por algo debió ser. Y él dice: me causa profunda alegría hacer la voluntad de Dios. Dios me quiere aquí y en ningún otro lugar. Y en otras experiencias habla muy hermosamente acerca de la oración. Y el cardenal Van Thuan narra la historia de un muchacho que todos los días pasaba por la iglesia y su oración era muy breve y muy corta. Hacía su oración, seguía su trabajo y así sucesivamente. Bueno, un día el párroco, muy curioso, le pregunta al amiguito de la historia: ¿cuál es esa oración que usted le hace a Jesús? Y el personaje, creo que se llamaba John, le dice: hola Jesús, soy John, acuérdate de mí. Y todos los días le decía: hola Jesús, soy John, hoy me acordé de ti, acuérdate de mí. John enfermó gravemente, estuvo en el hospital
Y cuentan los médicos que era un hombre que se mantenía muy feliz a pesar de las adversidades y las dificultades que podía tener en la clínica. Entonces, los enfermeros y los médicos le preguntaban: John, ¿tú por qué te mantienes tan feliz en medio del hospital? Y John respondió: todos los días viene Jesús y me dice: hola John, soy Jesús, hoy me acordé de ti. Y refiere el cardenal Bantuán que John tenía una sillita vacía donde esperaba a Jesús y que sus últimas palabras fueron sonrientes y estirando la mano a aquella silla vacía, seguramente estirándole la mano a Jesús que lo había acompañado en ese momento de dolor. Muy bien, después de esa historia que nos propone el cardenal Bantuán, vamos a tratar tres punticos que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica. La primera que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica es la oración como don de Dios. Y ven ustedes el primer punto que nos dice: la verdadera oración parte de la humildad. La humildad es reconocer todo lo que somos y lo que tenemos. Es reconocer nuestras capacidades con la mayor humildad del mundo. El humilde también sabe reconocer sus capacidades, pero el humilde también tiene la capacidad, con muchísima humildad y con muchísima madurez, de reconocer sus errores. Y me atrevería a decir que el primer gesto de humildad en el ámbito de la oración, donde lo enseñan los apóstoles, cuando le dicen al Divino Maestro: Señor, enséñanos a orar. Entonces, el primer paso de la humildad en el camino de la oración es reconocer: hombre, yo necesito orar, necesito un maestro de la oración, y tenemos al mejor maestro de la oración, el Divino Maestro Jesucristo de Nazaret. Entonces, cuando nosotros iniciamos el camino de la oración y cuando nos ponemos en esta tónica tan interesante, debemos, como principio fundamental y hablarle al corazón, decirle: corazoncito, necesitamos muchísima, profunda, certera y verdadera humildad. Y decir con toda naturalidad, como decimos en antioqueño: yo no me las sé todas. Y algo muy interesante y muy bonito también respecto a la humildad es presentarle al Señor mis necesidades y mis dificultades. Y partir de eso cotidiano del día, de lo que me ha pasado, de lo que no me ha pasado, de lo que siento, de lo que me duele, de lo que me hace falta. Orar inclusive desde mi misma incapacidad de oración y decirle: Señor, vea, hoy estoy seco. Hoy no sé qué decirle. Hoy no sé por qué estoy aquí, pero Señor, aquí me tienes. Y ese acto inclusive de decir: Señor, yo no sé orar, es una oración muy madura, muy provechosa, muy agradable a Dios, muy meritoria e infinitamente santificante. Entonces, lo veremos más adelante en otro de los puntos, es ponerme en la presencia del Señor. Y aunque no tenga mucho que decirle, y aunque no tenga mucho que narrarle, decirle: Señor, me presento ante ti tal como soy. No tengo excusas, no tengo oscuridades, no tengo, Señor, ocultamientos. Señor, te presento tal como soy. Tú y solo tú me conoces mejor que nadie. Entonces, el primer punto, la oración, parte del reconocimiento de la humildad. Vemos como segundo punto que dice: la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de Dios. El hombre es un mendigo de Dios. En la oración, nosotros, con toda la naturalidad del mundo, debemos saber aprender a pedir. Y pedir con libertad, pedir con generosidad. Y dice el apóstol Santiago, y lo decía el lunes antes de que se acabara la cuaresma: hay que pedir sin titubear. Y decirle al Señor desde lo profundo del corazón, desde lo profundo de nuestra realidad, esa realidad humana que tenemos, decirle: Señor, yo, más que necesitar cosas, te necesito a ti.
Necesito tu amor, necesito tu bondad, necesito tu misericordia, necesito tu paz, necesito tu alegría, necesito tu presencia. Necesito, Señor, que estés conmigo. El verdadero orante sabe agradecer, por supuesto, el verdadero orante sabe estar con Dios, pero el verdadero orante también sabe pedir lo que necesita, y le enfatizo con mucha confianza en Dios. De hecho, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque nosotros no sabemos pedir. Y entonces, o no sabemos pedir, o pedimos con fingimiento, o no pedimos como debe ser. Y entonces la experiencia de oración, que es tan rica, tan maravillosa, tan fenomenal, tan esplendorosa, se nos convierte en algo doloroso, y no debe ser así. Esa experiencia de yo sentir el amor de Dios, de sentir cómo me amo y de cómo su misericordia se derrama en mi vida abundantemente. Y también en ese punto de la oración como don de Dios surge el último puntico. La oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Si ustedes se fijan en el lema de Santa Laura Montoya, aparece el monograma de la Santísima Virgen María, la M y la A, y en la franjita de la A aparece sitio, lo diríamos en español, pero como es en latín dice sitio, sitio. Tengo sed, dos sedientos, Dios mío, tú un sediento de almas, yo una sedienta de saciar tu sed. Entonces nosotros tenemos en nuestro corazón la necesidad de Dios, la necesidad de encontrarnos con Él, la necesidad de buscarlo a Él. Y comienza el catecismo de la Iglesia Católica al principio, que el hombre es capaz de Dios. Y dice San Agustín de Hipona que nuestro corazón nació para Dios y estará inquieto hasta que no descanse en Dios. El hombre en la fama desordenada está buscando a Dios en el lugar equivocado. El hombre en la drogadicción está buscando a Dios, pero en el lugar equivocado. El hombre en las apuestas está buscando a Dios, pero en el lugar equivocado. Entonces nosotros debemos ser conscientes de esa necesidad de buscar y de tener a Dios siempre, siempre, siempre en medio de nosotros, al alcance de nuestra mano. Entiéndame la expresión al alcance de nuestra mano, de ser el sediento como yo. Si yo necesito el agua, si yo necesito hidratarme, si yo sé que el agüita me hace bien, debo tenerla al alcance de la mano, no en el sentido de instrumentalizar a Dios, sino que yo sepa que Él es cercano conmigo, que Él está cerca de mí, que Él me bendice, que Él me ayuda, que Él me sostiene y que Él me defiende porque es un Padre que está conmigo y me ama con todas las fuerzas de su corazón. Entonces vimos en nuestro primer punto la oración como don de Dios, y vamos a ver en el segundo punto la oración como alianza. Y viene algo muy, muy súper, archi, recontra, hiper, mega interesante que ignoramos constantemente en nosotros. Y es, aunque todo el cuerpo es el que habla, la oración brota del corazón del hombre. Qué interesante esto que surge aquí. Y es que, aunque ustedes no lo crean, la disposición del cuerpo nos ayuda muchísimo en la oración. La disposición en la Eucaristía, la forma de sentarnos, la forma de hablar, la forma de responder, la forma de cantar, la forma como yo estoy vestido dispone mucho mi corazón para la oración. Y les ponía también el caso concreto de la Eucaristía. Miren, le repito, la oración brota del corazón, pero el cuerpo le ayuda al corazón a vivir su oración. Y miren, muy importante este ejemplo. Cuando yo oro, yo como que no me saco el corazón y lo pongo aquí ore y yo quedo como medio muerto mientras el corazón hace la oración. La oración, perdón, el corazón para manifestar su oración necesita del cuerpo, del pensamiento, del cerebro, de la respiración de los pulmones, de la imaginación que produce el cerebro.
Entonces todo eso se conjuga, se une y es un sistema por el cual nosotros oramos. Miren, uno hace su oración desde sus sentimientos, desde lo que sabe, desde lo que puede, desde lo que conoce, inclusive desde sus dolores. Entonces uno muchas veces busca a Dios con el corazón partido, con la memoria embolatada, sin saber qué decir en el corazón. Y todo eso confluye y hace la oración. Entonces, que la oración brota del corazón, de esa profundidad, desde mi conciencia, yo manifiesto mi oración con todo el cuerpo. Algo muy bonito y muy interesante que es el segundo punto del corazón es donde yo me adentro, donde yo me conozco. Dice el beato Tomás de Kempis en la imitación de Cristo, ¿dónde estás cuando no estás en ti? ¿Cuál es el lugar, mi refugio? ¿Cuál es el lugar donde mi corazón se siente en paz? ¿A dónde se va mi mente cuando estoy en blanco? ¿En qué piensa mi corazón cuando yo estoy en silencio? ¿Qué es lo que más le da vueltas a mi cabeza? ¿Cuál es el pensamiento que más se repite? ¿Cuál es la realidad que da más vueltas en mi cabeza? Entonces, el corazón, como lugar del encuentro con Dios y del encuentro conmigo mismo, es el lugar donde yo me adentro. Y cuando yo miro mi conciencia, cuando yo miro mi corazón, cuando yo me miro a mí, cuando profundizo mi vida, cuando me presento tal cual como soy, mi vida cambia completamente. Y quienes han seguido el programa les decía en la primera ocasión del encuentro con uno mismo y les citaba la consagración a Jesús por María de San Luis María de Griñón de Montfort, que San Luis María propone algo muy interesante de encontrarnos con nosotros mismos y que se ofrece en la consagración el conocimiento de sí mismo en el sentido católico, apostólico, romano, no en el sentido metafísico y gnóstico que ofrecen ciertas corrientes, sino que uno, para conocer a Dios, primeramente necesita conocerse a uno mismo. Y un maestro de eso es San Agustín de Hipona, que él buscaba a Dios en un montón de partes y se dio cuenta que estaba en su corazón, y lo que llama San Agustín de Hipona el iluminismo, y que lo dice tan bellamente en las confesiones: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Entonces, para que Dios sobre nosotros, para que Dios se manifieste en nosotros, para conocer más a Dios, hay que conocernos a nosotros mismos. Miren, y eso se manifiesta muy bellamente y muy patente en la dirección espiritual y en la confesión. Hay muchas personas que por mucho tiempo se rehusan a la confesión y le ponen peros y pereques y no les gusta y no les parece y sacan argumentos y una cosa. Pero cuando se permiten conocerse a sí mismos de la mano de Dios, lo primero que pide su corazón es la confesión, y el corazón le dice a la conciencia y le dice a la persona cuando se encuentra con esas realidades: amigos, estamos embolatados, necesitamos a alguien que nos muestre el camino. Necesitamos a un consejero, necesitamos a un confesor. Y es muy bonito cuando la gente hace ese proceso de conocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento de sí mismo hace que la confesión y la acción espiritual no sea un fogonazo, sino que se convierta en una experiencia de procesos, de buscar a Dios, de luchar cada día más, de reconocer sus límites, su defecto dominante, de cómo estar con la gracia de Dios. Entonces, eso hace una cosa bonita y maravillosa cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nos adentramos en nuestro corazón. Y viene algo muy bonito y súper interesante y muy aplicativo a la vida, hablándonos de esa amalgama o de esa unión entre la oración y el corazón que estamos hablando en esa tónica o en ese contexto de la oración como alianza. Viene lo primero. Dice la oración, perdón, el corazón es el lugar de la decisión de Dios. Y olvidamos esos regalos tan bonitos que Él tiene para nosotros. Entonces le reitero, a veces Dios nos pone los regalos en la palma de la mano,
Nosotros solamente tenemos que hacer así y a veces ni de eso nosotros somos capaces. Entonces, cuando nos encontramos en el corazón, cuando nos encontramos en el corazón como lugar de la decisión, la vida nos cambia rotundamente. Y la vida, mis queridísimos amigos, es aprender a decidir. Si nosotros no aprendemos a decidir, no estamos aprendiendo de verdad lo que es la vida. Y viene una diferencia muy interesante entre el ser y el existir. Todas las cosas existen, hasta las imaginarias. Los números que son imaginarios existen. Los unicornios que son imaginarios existen. Pero solamente el ser humano, junto con Dios, tiene la capacidad de ser consciente de que existe y que no simplemente es una piedra. Entonces, como nosotros decidimos, como nosotros tomamos decisiones, como nosotros tenemos un corazón, es ahí donde se encuentra el meollo del asunto y donde viene la relación con la oración que hemos dicho en estas oportunidades. Si de verdad queremos encontrarnos con Dios, debemos aprender a decidir y debemos aprender a tomar la mejor decisión. Viene una segunda consideración acerca del corazón, y el corazón es el lugar de la verdad. Nosotros podemos engañar a los otros. Nosotros aparentemente podemos engañarnos a nosotros mismos, pero nunca jamás nosotros podemos engañar a Dios. Miren, nosotros somos muy ingenuos. Miren lo ridículos a veces que es nuestra mente por los vicios que tenemos y las consecuencias del pecado, que a veces nosotros tomamos decisiones sabiendo que nos vamos a engañar a nosotros mismos y sabiendo que nos estamos haciendo daño. Permítame tomarles un ejemplo con la comida. ¿Cuánta gente se come una hamburguesa doble con un montón de salsas que tiene aditivos, colorantes, edulcorantes, un montón de cosas? Pero para menguar el gasto, para menguar el mal, venga, tomémonos una bebida dietética. ¿Cuántas personas, permítanme la citación, casados con esposas, con hijos, con hijas, que inclusive con nietos, andan con el condón por si las moscas? Entonces, nos ponemos nosotros un montón de herramientas para engañarnos. Y el caso del condón venga, engañemos a mi esposa, engañemos a mi familia, engañemos a mi esposo. Pero, ¿qué pasa cuando nos engañamos a nosotros mismos? Entonces, en ese sentido, la oración como lugar de la verdad, la oración debe enseñarme que yo no puedo engañar a Dios y que yo sería muy ingenuo pretender en la oración engañarme a mí mismo y decir cosas que no son, realidades que no son, plantear cosas que no son, situaciones que no son, situaciones que no vienen al caso. Y viene el tercer punto del segundo punto, que es la oración como un lugar de encuentro cuando yo hago la alianza. Y recordemos lo que vimos en el primer programa, el encuentro conmigo mismo, pero más importante, y eso es la oración, es el encuentro con Dios. Cuando yo me encuentro conmigo mismo se llama monólogos, y yo le doy vueltas y cosas en mi cabeza y yo no puedo salir de las realidades que existen en mi cabeza. Pero cuando yo estoy en la oración, yo me encuentro con Dios y es ahí donde todo lo que hemos aprendido de la relación conmigo, de la relación con los demás, de la relación con mi familia, de la relación con mi trabajo, se pone en las manos de Dios y eso es lo que da frutos abundantes y es lo que hace que la oración sea para gloria de Dios y bien y provecho en nuestras almas. Y vamos al tercer punto de nuestro programa, de este programa en el día de hoy, que es la oración como comunión. Entonces, la oración es la relación del Dios vivo con su pueblo. Hay una serie de películas cristianas muy interesantes y muy bonitas que hablan de que Dios no está muerto.
Y les decía también en el segundo punto del monólogo, y es que yo en la oración me encuentro con el Dios vivo y verdadero. Dice la palabra de Dios que el profeta Elías, cuando lo estaban persiguiendo, se ocultó en un monte. Y dice la palabra de Dios que él se paró ante la brisa y decía: ardo de celo por el Dios vivo, ardo de celo por el Señor de los ejércitos. Nosotros, muy bonito y muy interesante y muy bello, nosotros adoramos al Dios de la vida. Y bendito sea mi Dios, ese Dios de la vida tiene muchísimos enemigos en el siglo XXI. Y toda defensa contra la vida siempre será una defensa contra el Dios verdadero. Y cuando uno se encuentra con el Dios vivo, el primer llamado que tiene en su corazón y en su conciencia es a defender la vida. La vida de su concepción, la vida de las personas enfermas y la vida de los agonizantes. Dice el Divino Maestro: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y es ahí donde el Señor manifiesta su esplendor y su gloria a través de ese don maravilloso y fenomenal de la vida. Y viene un segundo punto muy interesante y nos iluminará muchísimo en este camino de oración y en todos los procesos que hagamos, que dice: la oración es habitar en la presencia de Dios, que ese Dios es 3 veces santo. Miren, yo les podré decir muchísimos cursos, les podré decir infinidad de palabras, les podré citar infinidad de santos, nos podremos aprender todo el catecismo de la Iglesia Católica, pero si nos quedamos con esos, mis queridísimos amigos, démonos por bien servidos. La oración es habitar en la presencia del Dios 3 veces santo. Dice San Juan María Vianney que pasaba horas ante el Santísimo y que la gente le preguntaba que él qué hacía y él respondía: yo lo miro y él me mira. Y la oración es muchas veces simplemente estar en la presencia de Dios y decirle en silencio: Señor, estoy aquí para que me mires. Estoy aquí para dejarme contemplar por ti y para yo poder contemplarte a ti. Señor, venga, mirémonos como somos. Déjame mirarte a ti y, Señor, tú que me conoces, permíteme tener la madurez de dejarme ver con libertad, tal como tú me conoces. Y eso es la oración, simplemente estar en la presencia de Dios. Pasar los días, las horas, los minutos simplemente gozando y estar en su presencia, que su presencia llena nuestro corazón de paz. Entonces, querida familia, hoy en este programa con el amigo de Maús, hemos visto 3 punticos muy interesantes acerca de la oración. La primera, les decía, la oración como don de Dios, que les recordaba que hablábamos acerca de la humildad, y la humildad es saber pedirle a mi Dios lo que necesitamos. Hablamos de la oración como alianza y que tenía como eje central el corazón, y hablamos que el corazón es el lugar de la decisión, es el lugar de la verdad y es el lugar del encuentro. Y en el tercero hablábamos de la oración como comunión, y les recuerdo y les insisto, es disfrutar y estar en la presencia de Dios. Si usted va a la iglesia y se concentra y mira a Dios, está haciendo una oración efectivísima. La oración no es estar en blanco. La oración es mirar a Dios y es dejar que Dios me mire. Y que pueden pasar los días, las horas, los minutos, los segundos, pero que yo disfrute estar con Dios. Y dice la palabra de Dios: Dios hace las cosas simples, el hombre complica las cosas. Entonces, querida familia, muy queridísimos amigos, permitamos y disfrutemos el estar ante la presencia de Dios. Que Él sea nuestro gozo, que Él sea nuestra plenitud y que Él sea nuestra dicha eterna. Bueno, Dios los bendiga enormemente, les guíe siempre por el camino de la paz, los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga siempre, la paz del Señor esté siempre con ustedes y nos vemos en nuestra próxima ocasión. Dios los bendiga enormemente.